ustedes? Muy buenas noches, estimados participantes de aquí del CEA Fortaleza Cañoto. Hoy damos inicio con el avance de las unidades y hoy tenemos nuestra primera unidad y el título de nuestro tema es El Estado y elementos constitutivos. Hablar del Estado tenemos que también hablar de su origen. Hay varias teorías, varios filósofos, varios estudiosos del derecho que dan distintas teorías sobre el origen del Estado, pero vamos a nombrar dos de las teorías más conocidas y las más sencillas para que ustedes puedan entender. Tenemos la teoría del pacto social y la teoría del gran armisticio. Ambas teorías hablan sobre el origen del Estado. Ahora, por ejemplo, el pacto social establece que el Estado nace o tiene su origen producto de un contrato. Se conoce como un pacto o contrato social al acuerdo entre los hombres por el cual resuelven para el bien común renunciar a todo o parte de su libertad conformando un Estado. Uno de los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, los estados de Sudamérica. Ellos, de cierta manera, después de la lucha de la independencia, llegaron a acuerdos y firmaron las actas de la independencia o actas de fundación, en la cual establecieron la fundación de los estados sudamericanos. Otra de las teorías que mencionamos, la de gran armisticio, tiene mucha relación con el anterior, pero aquí hay un requisito muy importante, que el Estado nace, es decir, posterior a una guerra, que es el dato inmediato previo al Estado. Y nuevamente damos el ejemplo de la lucha de la guerra por la independencia en América Latina. Esto también sucedió en algunos países de Europa, por ejemplo Alemania, y así otras naciones que tenemos tanto en América y tanto en Europa. También hablar del Estado tenemos que remontarnos en la historia y hablar de dos de las culturas más antiguas, Grecia y Roma. En Grecia ya tenían, durante la edad antigua, ellos ya tenían un sentido de lo que era el Estado y ellos habían llegado a conformar las famosas polis o ciudad-estado. ¿Qué vienen a ser las polis o ciudad-estado? Eran ciudades, pero completamente independientes y autónomas en su administración política. Es decir, cada ciudad decidía su forma de gobierno, decidía su forma de administración y decidía el manejo de su economía. Tenemos después a Roma. En Roma, el Estado eran las civitas, que posteriormente se complementa con la res publica, que significa la cosa del pueblo. Pero el verdadero término o palabra Estado proviene de la palabra latina status, que también tiene su origen en Roma, que traducida significa la condición de ser. Este término fue inventado en la obra El Príncipe, escrita en el año 1513, y el autor de esta obra El Príncipe es Nicolás Maquiavelo, para referirse al estado de las cosas del reino y en general a toda organización jurídica, política y su forma de gobierno. Como dijimos, este libro, El Príncipe, fue publicado póstumamente en el año 1531. Es un tratado de doctrina política. Nicolás se caracterizó por ser un escritor diplomático, filósofo, político italiano de la época renacentista. Esta obra estuvo dirigida o está dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar Italia y sacarle de la crisis en la que se encontraba. El Príncipe constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. En este sentido, es una obra que contradice la tradición de la filosofía del pensamiento de esa época, en la cual la práctica política se encontraba ensombrecida por la idealización de los gobiernos y ciudades. Así pues, la importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdades prácticas del poder
y muestran la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice u obvia los preceptos morales. De allí que, en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, se enfoca en cuestiones netamente de estrategia política. De esta manera, Nicolás expone detalladamente la forma en que el gobernante debe hacer frente a diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten, y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Miren lo interesante. No ha variado mucho a lo que es nuestra política en la actualidad. Hoy por hoy, un gobernante tiene que hacer lo que sea por conservar el poder. Muy bien. Hemos hecho algunos puntos o resúmenes de esta obra El Príncipe, tomando en cuenta los puntos más importantes y trascendentales de esta obra. Aquí nos hablaba de las repúblicas y de los principados, tomando en cuenta que esta obra fue escrita durante el Renacimiento y las repúblicas todavía no habían salido a flote como una nueva forma de gobierno o de Estado, y los más conocidos eran los principados. Y nos hablaba especialmente que los principados tenían que ser hereditarios, es decir, ante la ausencia de un gobernante, el que tenía que suceder inmediatamente a la autoridad o al trono o al gobierno tendría que ser un príncipe heredero, y generalmente era el primogénito. Nos hablaba también el poder absoluto o este poder podía ser compartido. Aquí Nicolás Maquiavelo considera que existen dos formas esenciales de gobernar, según las circunstancias. Uno detentando el poder absoluto y el otro era en la forma de compartirlo. ¿Cuándo establecía un poder absoluto? Cuando él tomaba las decisiones sin consulta de absolutamente nadie. Pero ¿cuándo compartirlo? Cuando él podía tener oposición dentro del gobierno, para lo cual debía llegar a un acuerdo con los demás líderes, en este caso, según la época, con la nobleza o varones de la sociedad, para de cierta manera mantener la estabilidad de su gobierno. En esta obra también hablaba sobre los estados que se regían por sus propias leyes. Esto generalmente se establecía cuando un estado mucho más fuerte o mucho más grande conquistaba otros estados más pequeños. Él recomendaba que estos estados pequeños o conquistados podían mantener sus propias leyes, podían mantener incluso algunas autoridades, sus costumbres, pero lo más importante era obligarles a pagar tributos y tener y ser gobernado, en este caso, por un grupo que sean leal al príncipe o soberano o la autoridad que los llegaba a conquistar. Otro punto nos hablaba sobre el buen y el mal uso de la crueldad. Maquiavelo también advierte sobre el uso de la crueldad y la forma en que debe ser aplicada. Sostiene que es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio, pero sostiene que luego, poco a poco, se debe de dar o empezar a otorgar ciertos beneficios a los súbditos para hacerles olvidar las ofensas que habían recibido previamente. Miren, interesante esta teoría. ¿No les parece algo parecido a lo que vivimos hoy en día en nuestros tiempos y en los estados modernos? Muchos gobiernos utilizan la fuerza inicialmente, pero poco a poco nos van dando regalos y la fragilidad de la mente de olvidar las atrocidades que a veces algunos gobiernos han cometido para llegar y mantenerse el poder, y nosotros lo permitimos. Sobre lo que hace un príncipe sea alabado o censurado. Aquí se refiere las cosas que hacen que sea alabado o censurado, y aconseja que en este sentido el gobernante debe guiarse siempre por la realidad en el lugar de perseguir a veces utopías ideales, ya que para mantener el poder lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo que sea necesario para la conservación del Estado. Otro importante
punto es el que nos habla de la generosidad y la avaricia. Para Maquiavelo, la generosidad, es bueno que un gobernante sea generoso, pero él no los recomienda, porque dice que a la larga le puede ser perjudicial. Y mantener esta reputación de generoso con el tiempo va a afectar al propio patrimonio del Estado o incluso a la del mismo gobernante. Lo que recomienda Nicolás Maquiavelo aquí, que el líder o el gobernante opte por la avaricia. Entonces, ¿por qué? Porque de esta manera le vamos a dar impuestos al pueblo, le va a ayudar en momentos decisivos. De esa manera también va a poder financiar empresas y si hay una guerra va a poder ganar una guerra. De modo que acabará por ser amado por la mayoría. Entonces miren lo importante, hay momentos que un líder tiene que ser avaro. Por este término que vamos a leer en este momento, Nicolás Maquiavelo ha llegado a tener una fama de maquiavélico. Se refiere a la crueldad y la compasión. Nicolás establece que un líder, desde que comienza a ostentar el poder, es mejor que sea cruel y que no que sea compasivo. Porque si comienza siendo compasivo, va a haber momentos donde él va a tener que utilizar la fuerza y la crueldad que va a demostrar hacia su pueblo, el pueblo lo va a tomar como una extrema crueldad y va a perder el apoyo y la estabilidad de su propio gobierno. Pero si comienza a ser cruel desde un principio, el pueblo lo va, de cierta manera, va a mantenerle un respeto hacia su líder. Posterior a la crueldad y la compasión que hablaba Maquiavelo, lanza otra pregunta. ¿Qué es mejor, ser amado o ser temido? En este sentido, Nicolás aconseja que un líder o un gobernante debe ser amado y temido simultáneamente. Pero aconseja y dice, lo mejor es ser temido, porque el pueblo siempre puede olvidar el amor, pero nunca el temor. Gracias a esto, los líderes o gobernantes disminuyen las posibilidades de ser destronados. ¿No les parece algo conocido? Y aquí tenemos otro de los puntos que si ustedes lo analizan y lo leen o investigan sobre ello, es sobre las virtudes y el poder. Y aquí establece sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder. Advierte que todo gobernante debe poseerlas. Es decir, todo líder tiene que tener sus virtudes. Pero lo más importante de tener las virtudes es aparentarlas tener. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para el poder y que en todo caso la mayoría de la gente solo juzga las apariencias y los resultados. De allí que se atribuye a Maquiavelo la frase, el fin justifica los medios. Aunque no lo exprese con estas mismas palabras, da a entender esta teoría. Muy bien, como les dije hace un momento, el término Maquiavelo surgió en el siglo XVI para describir a un tirano, artero y cruel, que utiliza cualquier medio para alcanzar sus metas. Lastimosamente se ganó este título Nicolás, el que provino justamente de su apellido, el de crueldad y el de malvado. Pero es que su nombre y su apellido va muy relacionado a la política. Y hoy por hoy la política está por ese lado, por ese camino, de ser cruel, de ser maquiavélico, incluso hoy por hoy podemos decir que hasta de mentiroso y estafador o ladrón, y podemos darles muchos más calificativos. Pero no deja de ser esta obra muy importante para nosotros. Y hoy por hoy toda persona que quiera dedicarse a la política o estudiar política tiene que haber leído este libro como introducción a su carrera.
Muy bien, ya hablamos de Nicolás y hemos visto algunos puntos muy importantes de sobra. Y ahora es momento que pasemos a entender el concepto de Estado. Y aquí nos vamos con la pregunta, ¿qué es el Estado? Hay varios conceptos, van a encontrar en distintos tratados y libros distintos conceptos sobre el Estado, pero acá les transcribo uno de los más importantes, el cual indica que Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a los similares del exterior. Otro de los aspectos que debemos entender es que el Estado está compuesto por 3 elementos. Van a encontrar en otros libros 4, posiblemente, pero vámonos por estos que son los más conocidos y los más importantes, y que engloba prácticamente todo, que es la población, el territorio y la soberanía. Estos 3 elementos tienen una simbiosis total, es decir, a falta de uno de los elementos prácticamente el Estado deja de existir. Pasamos a explicar la población. La población es el conjunto de personas que viven en un territorio determinado donde actúa el poder público, sean nacionales o sean extranjeros, residentes o transeúntes, que están unidas por intereses comunes. Todo este conjunto de personas gozan de una ciudadanía. Y según nuestro ordenamiento jurídico, todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes, es decir, a obedecer las leyes, pero asimismo tenemos derechos, es decir, derechos y obligaciones. Vamos a verlo en temas más adelante, cómo ejercemos nuestros derechos, nuestras obligaciones y a partir de qué edad ejercemos una ciudadanía plena. Pero este es tema de otra unidad que lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo elemento, tenemos el territorio. El territorio es el espacio material que constituye la porción geográfica determinada y exclusiva donde se asienta la población y ejerce su imperium el Estado, por lo que el Estado es un organismo geocéntrico más allá de su propio territorio. No puede ejercer su poder. El territorio. Los elementos del territorio son la unidad jurídica, la unidad natural y la indivisibilidad. En la unidad jurídica se refiere a la existencia de un solo ordenamiento jurídico en todo el territorio, donde tiene soberanía el Estado. En Bolivia, la unidad jurídica permite el pluralismo jurídico. Esto quiere decir, jóvenes, que en Bolivia, cuando se dicta una norma o una ley, no tiene solamente vigencia para un determinado territorio o un departamento. Por ejemplo, la ley 348, que nos habla de la ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Cuando fue dictada esta ley o cuando fue promulgada, no solamente se pensó en las mujeres de Santa Cruz, porque Santa Cruz lastimosamente es uno de los departamentos donde tiene el mayor índice de violencia hacia las mujeres. Cuando se promulgó esta norma, se hizo para toda Bolivia, para todos los departamentos, para los 9 departamentos que conforman el territorio boliviano. Y es así, todas las leyes que son dictadas tienen coercibilidad en todo el territorio nacional. Hablemos la ley 045, la ley contra el racismo, la ley del Código Niño y Adolescente, la ley o el Código de Familias, ¿ya? O la ley de personas con discapacidad. Pero por encima de las leyes tenemos lo que es nuestra Constitución Política del Estado, que viene a ser la norma suprema del ordenamiento jurídico que tenemos en nuestro país.
El segundo elemento del territorio es la unidad natural o física. Se refiere a la geografía que comprende el suelo. Y en el suelo nosotros vamos a poder ver que ahí se delimitan las fronteras, como lo vemos en el mapa. Pero también el territorio abarca el subsuelo, y esto forma hasta el centro de la tierra. Esto es lo que da derecho a que un estado pueda explotar sus riquezas que se encuentran en el subsuelo, por ejemplo el petróleo, el gas, el oro, los minerales. Entonces no solamente puede explotar lo que está en la superficie, tenemos el derecho de explotar lo que está debajo de la tierra, hasta el centro de la tierra misma. También parte de la unidad jurídica natural o física es el espacio aéreo. ¿Ya? Es por esta razón que por el espacio aéreo de nuestro país, lo que está arriba, las nubes, el cielo, llamémoslo así, no puede viajar una aeronave, un avión de otro país sin el permiso de las autoridades bolivianas. Si tuviéramos mar, también tendríamos un espacio territorial en el mar, pero no lo tenemos. Pero los países que tienen frontera con el océano o con el mar, por ejemplo Perú, tienen su unidad natural o física hasta 200 millas marinas. Muy bien. Hablando del tercer elemento del territorio, tenemos la indivisibilidad. Esto significa que por regla, los países de un territorio tienen que ser continuos. Un país o un estado no puede estar geográficamente en dos sectores. Si ustedes observan el mapa de Sudamérica, van a ver que todos tienen una unidad territorial, una indivisibilidad en su territorio. No tenemos a Bolivia al norte y un pedacito de Bolivia al sur. No puede darse. A eso se va esta teoría. Pero existen excepciones que pueden ser discontinuos. Por ejemplo, el de Malasia. Si ustedes lo ven en la parte inferior, tenemos ahí el mapa de Malasia que está dividido territorialmente. Pero generalmente tiene que tener una característica. Es que la continuidad de su territorio, y no lo vemos muy bien en imágenes toda vez que tiene que estar conformado por islas. En ese espacio de división que tiene Malasia, tiene muchísimas islas, lo que da a que de cierta manera sean continuas el territorio de esta nación o estado Malasia. Pero en los estados que forman parte de continental, como es el de Sudamérica y el caso de Bolivia, no puede darse la división. Tiene que ser un territorio continuo. El tercer elemento de lo que compone el Estado es soberanía. Habíamos dicho que los tres elementos eran los siguientes: población, ¿cuál más? ¿Recuerdan? Muy bien, acabamos de hablar del territorio y el tercer elemento, soberanía. No se olviden, por favor, esos tres elementos que conforman el Estado, que son población, territorio y soberanía. Muy bien, ¿qué es soberanía? Es la suprema potestad del Estado que lo autoriza para imponer y tomar decisiones de manera o de carácter general y regir aún coercitivamente. Esto quiere decir por la fuerza, según reglas obligatorias de convivencia de sus habitantes. Cuando hablamos de reglas obligatorias, estamos hablando de las normas, de las leyes, de la constitución política del Estado y todas las normas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de habitantes, estamos hablando de los bolivianos y también de los extranjeros. Dicen que residen en su territorio sujeto a las facultades y decisiones políticas administrativas que los obedecerán. Entonces, la soberanía es uno de los elementos muy importantes.
Y acá en las imágenes van a ver ustedes que cuando dicen soberanía, vemos a un grupo de personas. La soberanía, jóvenes, siempre va a recaer en el pueblo. El pueblo es el que va a tomar las decisiones. Y estas decisiones las tienen que acatar nuestras autoridades. Pero el pueblo, por medio de la práctica de la democracia, delega esa potestad de decisión y de gobierno a las autoridades. Es por eso que cuando elegimos mediante la democracia a diputados, a senadores y a nuestro presidente, vicepresidente, estamos delegando la toma de decisiones en nuestras autoridades. Y cuando ellos asumen esta decisión de gobierno o esta decisión del pueblo para que ellos sean los gobernantes, ellos tienen que gobernar de manera general. Y si es necesario para poder gobernar, tienen que hacerlo coercitivamente. Y la manera de realizarlo coercitivamente no significa que tienen que ser crueles, ¿no? Significa que tienen que hacer el uso y el respeto de las normas y las leyes que tenemos en nuestro país. Y la norma más importante es la Constitución Política del Estado. Conforme a lo explicado, podemos entender que la soberanía va a tener una doble dimensión. Miren que es importante esta doble dimensión y lo vayan entendiendo ustedes. Una dimensión interna y una dimensión externa. Cuando decimos una dimensión interna, va dirigido a los sujetos que se encuentran en el Estado. Para eso el Estado, hacia los sujetos, el Estado tiene que armonizar y unificar la conducta de los individuos o habitantes en forma interna. El Estado tiene que coordinar. Esto quiere decir que no tiene que imponer todo, tiene que de cierta manera respetar o escuchar, en este caso a la población o al pueblo. El Estado no está por encima del individuo. Cada individuo no puede actuar conforme a su libre albedrío. El individuo debe ejercer sus derechos y obligaciones de conformidad a los intereses que el Estado lo determina. Esto quiere decir que el Estado de cierta manera debe proteger a cada persona. Pero también cada persona estamos en obligación de respetar las normativas y las disposiciones que emitan las autoridades vigentes. Cuando hablamos de una dimensión externa, es que esta se determina la cualidad de la llamada independencia. Esta independencia se refiere al poder que tiene el Estado de crear su propio ordenamiento. También que el Estado determina sus fines, su acción y sus competencias y cómo va a ejercerlas. Esta independencia también es un auto de garantía. Esto significa que el Estado tiene autoridad para garantizar el poder respecto a sus individuos y respecto a los demás, con respecto a los demás estados. Muy jóvenes, esta ha sido una breve explicación de lo que ha sido el Estado y espero que lo hayan entendido. Tomen en cuenta que les he mandado material de apoyo y lo lean. También les he mandado videos en los cuales tienen que ustedes observar, leer todo el material, ver los videos y también tener esa idea de curiosidad de investigación. Es importante que todos nosotros los bolivianos conozcamos el concepto de Estado, conozcamos sus elementos. Y esta es la base o la introducción a todo lo que vamos a seguir avanzando. Muy bien. Para cuestiones de edición de video vamos a grabar hasta aquí. Y vamos a pasar en este momento a una ronda de preguntas y un conversatorio entre ustedes para aclarar algunas dudas referentes a este tema. Pero para la grabación
Tengan ustedes muy buenas noches y será hasta pronto. Como les digo siempre, a practicar y a trabajar. Que tengan muy buenas noches.